Hola a todos desarrolladores Java. El día de hoy les vengo a presentar un nuevo video en el que exploraremos cómo utilizar las anotaciones many to one, many to many, one to one en nuestras aplicaciones, entre entidades en nuestras bases de datos y aprovechar al máximo el poder de Spring Boot. En este video desglosaremos cada una de estas anotaciones, explicaremos sus usos más comunes y veremos ejemplos prácticos para comprender cómo implementarlas en nuestros proyectos. Ya sea que estés construyendo una aplicación web, un servicio RESTful o cualquier otro tipo de aplicación, dominar estas anotaciones te permitirá diseñar bases de datos robustas y eficientes. Este es un tema muy importante a tener en cuenta y, y por ende es muy importante tenerlo claro. Es un tema que en muchos casos pasa desapercibido o no le dan la importancia que uno necesita. Es cierto que para haber llegado a este punto necesitamos tener conocimiento robusto o bastante claro de lo que son las bases de datos. Sin embargo, entiendo que algunos este tipo de términos todavía no lo tienen al 100%. Así que haremos un breve repaso y pasaremos a explicar esto en Spring Boot. Listo, iniciemos. Nosotros vamos a trabajar en esta ocasión con 4 anotaciones clave, que son many to one to many, one to one y many to many. Tenemos la primera anotación, many to one. En esta anotación nosotros vamos a emplear un ejemplo para que ustedes lo comprendan. Imaginemos que tenemos una entidad que sea cliente. Cliente. Y en este caso un cliente puede realizar muchos pedidos, pero un pedido solo puede ser realizado por un cliente. Entonces tenemos el siguiente caso, que un cliente puede realizar muchos pedidos. Este de aquí sería el caso de one to many. Un cliente, muchos pedidos. Muchos pedidos no los tienes que almacenar en una lista. Entonces va a ser una lista de pedidos. ¿Y dónde está pedidos? Por aquí vamos a simular, que es una pequeña base de datos de pedidos. Y pedidos, en este caso, va a ser una relación many to one. Muchos pedidos puede tener un cliente. Entonces va a ser en este caso many to one. Y lo va a almacenar ya no como una lista, sino como una instancia. ¿De qué? De la clase cliente. Cliente. Listo. Ya tenemos el siguiente ejemplo. Un cliente, un cliente puede realizar muchos pedidos, pero un pedido solo puede ser realizado por un cliente. Cliente, muchos pedidos. Pedidos, un solo cliente. Listo. Y esto de aquí es lo que explica por qué utilizamos solamente una instancia de cliente y por qué en este caso utilizamos una lista de pedidos. Si no lo entienden por el momento, esperen cuando lo pasemos a código y se entenderá aún mucho mejor. Ahora vamos con un caso de one to one. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una entidad usuario. Tenemos una entidad usuario y una entidad perfil.
donde cada usuario tiene un solo perfil y solo puede tener un solo perfil. Entonces, un usuario, un perfil, un perfil, un usuario. No hay la necesidad de que un usuario puede tener muchos perfiles. Recordemos que si es un usuario a muchos perfiles, tenemos one to many. Sin embargo, no es el caso. Entonces tenemos un caso de 1 a 1. Un usuario, un perfil, un usuario. Y para eso se utilizaría la notación one to one. Y se pondría, por ejemplo, en este caso, one to one. Lo que sigue aquí lo explicaremos en el código. Y aquí realizaríamos una instancia de perfil. Bueno, perfil. Eso se verá en el código, pero lo que quiero es que entiendan la relación de 1 a 1. Continuemos con el último y el que a la mayoría de las personas les cuesta entender un poco más, pero no se preocupen que lo vamos a aclarar en esta ocasión. Tenemos el caso de many to many. Supongamos el siguiente caso. Tenemos estudiante y curso, donde un estudiante puede inscribirse a múltiples cursos, a muchos cursos. Tenemos por acá estudiante. Y tenemos por acá cursos. Ignoren los dibujos, pero bueno. Tenemos estudiantes y cursos. Un estudiante puede inscribirse en varios cursos. Una cantidad de cursos que no se sabe, pero pueden ser mayores que uno. Pero sin embargo, un curso puede almacenar a una cantidad mayor a 1 de estudiantes. Entonces tenemos el siguiente caso. Un estudiante puede tener una cantidad de muchos cursos y un curso puede almacenar a una cantidad de muchos estudiantes. Entonces es de muchos estudiantes a muchos cursos y de muchos cursos a muchos estudiantes. Una vez dentro del código, vamos a empezar a darle uso a las anotaciones ya explicadas de manera únicamente teórica. Iniciemos primero comentando las entidades que ya tengo creadas. Tengo creada una entidad entrada, rol y usuarios. En la entidad entradas tenemos los siguientes atributos: id de entrada, título, contenido. En rol tenemos únicamente el id de rol. Y en usuarios tenemos id de usuario, nombre completo y cargo. Iniciemos con entrada. Las entradas las va a realizar un usuario, pero sabemos que muchas entradas puede tener un usuario. ¿A qué le suena muchas entradas un usuario? Sé que ya lo pensaron. La anotación many to one. Entonces, plasmémosla en el código. Sería many to one. Aquí es donde nace una nueva anotación que la tienen que tener en consideración, que es join column. Join column es utilizada en JPA para manejar la persistencia de objetos en una base de datos. En resumidas cuentas, sirve para personalizar cómo se mapean las relaciones en base de datos. Entonces, vamos a darle simplemente un nombre, que será el nombre que tomará en la columna de la base de datos, o como llave foránea, como lo quieran llamar. Entonces, ya vamos a poner como name igual a usuario ID. Listo.
Ahora tenemos que agregar una instancia del usuario. Listo, ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a continuar con lo que sería usuario. Una vez en usuario, ya nosotros tenemos que recibir, por así decirlo, al many-to-one que hemos realizado en entradas. Y en este caso sería un usuario, muchas entradas. Un usuario, muchas entradas. ¿Eso a qué le suena? A la notación one-to-many. Entonces utilizamos la notación one-to-many. Y aquí es donde aquí es donde viene un factor importante, que es el tema de mapped by. Mapped by es una notación que sirve para poder mapear lo que nosotros hemos personalizado, en este caso en el join column de entradas. En el join column nosotros establecimos el nombre, sin embargo, aquí nosotros le hemos puesto un nombre a la instancia, que es el nombre de usuario, y ese nombre lo vamos a ingresar aquí. Posteriormente, tenemos que crear una lista de entradas, ya que es una relación de uno a muchos. Listo. Esto fue la relación de many to one y one to many. Resumámoslo rápidamente. Realizamos una relación de muchos a uno de entradas con usuarios. Establecimos un nombre que va a ser el nombre que tendrá como llave foránea o el nombre que tomará la columna en base de datos. Posteriormente, en usuarios, nosotros creamos la referencia, en este caso de one to many. Un usuario, muchas entradas. Lo mapeamos con el nombre que recibió la instancia en la clase entradas, que es usuario. Usuario en esta parte y entradas como lo mapea. Y como es una relación de uno a muchos, va a ser uno a muchos. Muchos, ¿a qué le suena? A una lista, porque se van a almacenar más de uno. Entonces, una lista de la clase entradas, que lo llamamos entradas. Bueno, esto fue la relación de many to one y one to many. Súper sencillo, ¿cierto? Ahora continuaremos con la siguiente relación, que será una relación de many to many. Bueno, una vez ya vimos dos de las anotaciones presentadas, continuaremos con una tercera, la cual será many to many, muchos a muchos. Esta relación la estableceremos entre usuarios y roles. Ustedes ya han visto la entidad usuarios y de igual manera ahora mismo les voy a presentar la entidad rol, que únicamente tiene un ID. Hay algo particular en el caso de los muchos a muchos, que a lo mejor ustedes no van a ver los cambios reflejados de manera notoria, se podría llamar, porque la notación muchos a muchos genera una tabla intermedia que se podrá ver desde el gestor de base de datos, que al finalizar lo podremos visualizar. Iniciemos. Esta notación es la many to many. Entonces inicia poniendo arroba many to many. Y ahora viene una configuración importante en el caso del join table. ¿Por qué join table? Porque ahora generará una tabla intermedia entre usuarios y roles, que si no lo entienden ahora, lo van a entender cuando vean el resultado final. Perfecto. Estableceremos el nombre que va a tener la tabla relacional. Name, le vamos a poner usuario, rol. Listo.
Ahora ingresaremos Join Columns. Aquí tenemos que ingresar el usuario ID que haga referencia al ID de usuario de esta clase, su primary key. Entonces le vamos a ingresar un nombre. La anotación @joinColumn, su nombre, listo. Esta línea de aquí, el usuario ID va a hacer referencia al primary key de la clase usuarios, o sea, ID de usuario va a tomar el valor en usuario ID. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el caso de rol. El nombre que le pongamos va a tener que hacer referencia al primary key de rol. Entonces, en este caso se pone como inverse join column. Rol ID. Listo. Ahora, esta es una relación de muchos a muchos, entonces va a tener que ser lista por ambos lados. Sé que ya lo habían venido pensando. Entonces vamos a poner una lista de rol llamada roles. Listo. Terminamos con usuarios. Ahora nos pasamos a la entidad rol. Listo. Una vez en la entidad rol, tenemos que ingresar lo siguiente. La anotación many to many, pero ahora tenemos que mapear a la referencia realizada en la entidad usuarios. Entonces va a ser, como lo hemos llamado, roles. Lo mismo en el caso del one to many y many to many. El mapped by sirve para relacionar con el nombre que le asignas. En este caso, roles. Y como les había comentado, es lista con lista porque es many to many, muchos a muchos. Usuarios. Aunque no lo crean, esto es todo. Y ya hemos relacionado de manera de many to many, de muchos a muchos, a usuarios con rol. Pero esto genera un caso particular, porque esto creará una tabla intermedia en el que mostrará los primary key relacionados entre usuarios y roles, que los tomará como foreign keys entre los dos. Ahora, veamos cómo se ve esto desde el gestor de base de datos. Listo, una vez ya terminado con esas anotaciones, procederemos a ver los resultados que se podrán ver directamente en el gestor de base de datos. Procedemos a ver aquí en este apartado que tenemos usuario rol, que si se dan cuenta, este es el nombre que nosotros le asignamos a la tabla intermediaria entre usuarios y roles. Si podemos ver más detalles en las propiedades, si están utilizando PHadmin, clic izquierdo, Properties, tenemos las columnas donde aparece usuario ID y role ID, que es exactamente los nombres que le dimos, solamente que recordemos algo. En este caso nosotros estamos utilizando, lo que se le llama como lower camel case, pero a la hora de ingresarlo en el gestor de base de datos, esa I mayúscula la va a tomar, o sea, el cambio de minúscula a mayúscula lo toma como un guión abajo. Por eso aparece como usuario-id. De igual manera con el role ID. Si vemos las constraints, nos vamos a fijar en lo siguiente. Si nos vamos al apartado de foreign key o clave foránea, vemos que ha registrado dos claves foráneas, tanto para role ID como para usuario ID. Entonces, se ha creado de manera satisfactoria la tabla intermediaria entre usuarios y roles, utilizando la notación many to many. Y no podemos olvidarnos
del caso que hicimos de many to one en las entradas, de muchos a uno. Tenemos aquí el usuario ID que se ha generado y en constraints podremos encontrar la clave foránea que se genera a usuario ID como nosotros lo hemos indicado en el código. Listo. Entonces, esto fue todo por ese apartado. Procederemos a ver la última anotación, one to one. Bueno, ahora continuamos con la última y más sencilla de las anotaciones. Vamos a seguir con la one to one, en la que nosotros posteriormente vamos a poner join column, como bien lo hemos estado haciendo, para crear el nombre en relación, que en este caso va a ser usuario ID. Usuarios, usuario. Listo. Ahora pasamos a usuarios. Y en usuarios vamos a poner lo siguiente. Arroba one to one. Como lo hemos venido mapeando. En este caso lo hemos mapeado como usuario. Si podemos regresar aquí, tenemos usuario. Listo. Es muy sencilla la anotación one to one. Esto fue todo por hoy. Pero aquí no queda la cosa. Les dejo que ustedes, como tarea, sigan explorando todo lo que continúa y todo lo que abarca el tema de las relaciones. Es muy importante mantener la cardinalidad entre nuestras entidades en la base de datos. Por eso es bien importante tener este tema claro para poder seguir continuando y avanzando en lo grande que es el mundo de Spring Boot. Ustedes, después de realizar esto, es chamba de JPA continuar, generar y realizar las tablas. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y cualquier consulta no duden en ponerla en los comentarios.